está inspirado en la trayectoria de Ángel Nogueira do Barro. Para quienes no conocen a Ángel, Ángel es un editor de vieja guardia, él es gallego, la mayor parte del tiempo vivió en Barcelona, donde desarrolló un proyecto hermoso, Antropos Editorial, y luego Ángel vive en Colombia. Y bueno, la trayectoria de Ángel, su forma de pensar, su libertad, su atrevimiento para llevar a cabo una editorial absolutamente con conceptos libres, con ideas, digamos, innovadoras, atreviéndose a editar autores incluso que no, en ese momento no tenían nombre, pero que tenían mucho que decir, etcétera. En ese momento yo creo que sigue siendo una editorial muy interesante en términos de innovación, de libertad, de trabajo comunitario, etcétera, ¿no? Ángel también es el ideador, junto con un grupo de personas colombianas, pero su idea original es la de él, y es haber propuesto el nacimiento de Siglo, que ya no es Siglo del Hombre, como muchos de ustedes seguramente saben, así nació con ese nombre, pero en este momento somos Siglo, las formas del pensamiento. Y Ángel fue el ideador, el promotor, el apoyador, el estimulador, todo lo que les pueda decir. En ese momento él vivía en España y fue muy lindo el nacimiento de Siglo. Y fíjense, después de 30 años estamos aquí planteándonos temas muy interesantes y este ciclo entonces está inspirado en él, ¿no? Y este ciclo tiene que ver un poco con el oficio del editor. Uno pensaría en principio que un editor tiene unos parámetros muy similares para echar a andar su proyecto, pero definitivamente lo que sabemos y lo que vamos también a constatar con cada uno de estos maravillosos editores es que hay muchas formas de editar y sobre todo muchos propósitos, ¿no? Muchas sensibilidades para hacerlo, muchas intenciones también para llevar a cabo proyectos de edición. Así que estas conversaciones yo creo que van a ser muy reveladoras y muy inspiradoras. Gracias, Manuel. Manuel es un editor de una enorme trayectoria en España y en América Latina, muy querido en México, en Colombia, en Perú, en diferentes países. Manolo, por ejemplo, ha sido durante varias décadas y sigue siéndolo el presidente de ARCE, que es la Asociación de Revistas Culturales de España, y es el director de la editorial Trama, una hermosísima editorial que tiene una de sus áreas y de sus colecciones dedicada justamente a preguntarse y a poner sobre el tapete temas relacionados con la edición. Así que, Manolo, un gusto, un agradecimiento enorme de que estés con nosotros. Vamos a disfrutar muchísimo esta conversación entre tú y María Elvira, y gracias a todos ustedes por estar. Y yo me quedo en off y arrancamos. Gracias. Muchas gracias por tus palabras, Emilia. La verdad es que es una alegría que me hayan invitado a este ciclo, precisamente con un cierto homenaje a Ángel Nogueira, que yo creo que ha sido un editor mítico en España y en Colombia. Y la verdad es que estoy muy sorprendido, gratamente sorprendido de ver la cantidad de gente que hay conectada a este ciclo a estas horas de la mañana en Colombia. Y encima para hablar de estas cosas del libro y la edición. Así que pues les reitero de verdad a ti, a Elvira, a toda la gente de Siglo que me hayáis invitado a estar este rato con ustedes. Gracias, Manuel. Aprovecho también entonces para contarles a las personas que se conectan en este momento y que es su primera vez en un ciclo de Siglo, que la idea de esta conversación es que sea una conversación a 3 personajes. ¿Eso qué quiere decir? Que claro, Manuel y yo hemos preparado una serie de temas para conversar alrededor de algo que les prometimos en el momento de la inscripción, pero eso no quiere decir que ustedes no puedan participar en el chat, no puedan hacernos preguntas y ponernos el reto de ir tejiendo literalmente la conversación a partir de sus inquietudes o de curiosidades que tengan alrededor de Manuel, de Trama y del mundo del libro.
Entonces, no duden en escribirnos las veces que quieran en el chat. Va a estar muy activa en el chat Julia, que hace parte del equipo de comunicaciones, y también verán por ahí a Juliana Zambrano, que es la directora de Mercado Digital. Entonces, cualquiera de nosotros vamos a estar pendientes de ustedes en cualquier formato, en cualquier medio. Entonces, no duden. El primer encuentro que tuvimos, estuvimos conversando con Valeria Vergari y hablamos principalmente de la mirada editorial. Y también hablamos de la relación con los autores y de la relación con el lector. Y profundizamos en la relación con el lector a partir de ciertas características formales, es decir, características que se sienten y que se perciben en la materialidad del libro, en lo que tocamos, para acercarnos a conversar con el lector. Hoy la discusión va a ser un poco más sensorial, pero desde las emociones. Entonces, ya vamos a hablar de eso, pero quería decirles también que es importante, y no quiero parecer una maestra de escuela de primaria, tomar notas. Nosotros vamos a mandarles siempre las memorias, que son los apuntes que Julia hace muy juiciosa, pero ayer revisándolos decíamos, se quedan tantas cosas por fuera y vamos a ir tejiendo ese mapa entre todos, pero los invitamos a que tomen notas. Y si quieren compartir nuestras notas y si quieren enviarnos comentarios, las iremos integrando en esta gran memoria que estamos haciendo, que es una construcción colectiva. Bueno, listo. No sé si tengan dudas hasta el momento. Vi que se conectó gente de muchísimas partes de Colombia, pero también del mundo. Ahí vi que se conectó un ex colega que se llama Diego Felipe González, que está el de Etiopía, que me alegró mucho verlo. Entonces, pues bueno, genial. Empecemos, Manuel. Y quiero que empecemos por tu foto. O sea, por mi foto. Sí, la tengo aquí delante y la verdad es que da muchísimo miedo. Yo creo que entonces, es la imagen del paradigma de ese editor que dice continuamente que no y que rechaza libros, proyectos y obras, ¿no? Esa foto tiene una historia que yo la verdad es que te la mandé un poco de broma. Tiene una historia y es una foto que me tomaron hace unos meses cuando me invitaron a participar en una película. Y el pequeño personaje que me tocó hacer en esa película es el de un juez malo, corrupto, prevaricador, etc. Y me decía el director, dice, lo que más me interesa es esa mirada que te he pillado alguna vez de estar enojado, de estar molesto, etc. Y me regaló esta foto, cuando terminó la película, me regaló esta foto, dice, mira, esta foto está sacada de la propia película, por si te la quieres quedar en casa. Y te la mandé un poco de broma porque efectivamente, como decía antes Emilia, ni siquiera yo me reconozco en esa imagen. Yo que llevo unos años intentando ser buena persona y además parecerlo. Yo tampoco te reconozco ahí. Y con esta foto, pues me parece que he ido para atrás. Pero bueno, me lo pasé ¿cómo se muy llama bien la película, Manuel? No lo sé porque le han cambiado el nombre por un problema de distribución en estas últimas semanas. La van a estrenar en septiembre en Francia y en España porque tiene financiación de los dos países. Y ahora mismo no te sabría decir cuál es el nombre final que le han puesto. Sé que lo estaban cambiando en estos días, pero te tendré bueno, informada. Has hecho promoción a 73 personas de ir a ver la película porque me muero de ganas de verte en el papel. Y de que no se crucen en mi camino. Me quedé pensando que tú dices, esta es la mirada del típico editor que dice que no a todo, pero casi que es como el editor al que nadie se atreve a preguntarle nada también, ¿no? Ni siquiera llegan al momento en el que preguntan. Sí. No, pero fíjate, decía un colega hace unos meses hablando de estas cosas, me decía, hombre, un editor básicamente se dedica a decir no. Es alguien que en el mismo acto de publicar está el acto de rechazar. A mí me parece que es una opinión un poco drástica y dramática, ¿no? Yo creo que afortunadamente la diversidad de proyectos editoriales, culturales, creativos es tan grande que los propios autores y autoras, los creadores, que es el eslabón más importante de esta cadena, tienen muy claro a quién dirigirse, ¿no? Con lo cual
digamos que esa mirada de rechazo, de enojo, pues afortunadamente no hay que ponerla muchas veces, ¿no? En el mundo editorial, decir que no se entiende de muchísimas formas. Una que puede ser, no por ahora, esta forma, pero te recomiendo a alguien más, o no, nunca en este lugar. Y al final ese no va acompañado de, como nos decía Valeria, también un acto de generosidad por, primero, ser capaz de reconocer algo en esa obra, y segundo, por el tiempo que dedicas al análisis de esa obra. Pero esa respuesta de no está acompañada de emociones. Y yo creo que eso es muy importante, y ahí empecemos a conversar sobre el tema de hoy, y es cómo el estado de ánimo de quienes forman parte de una editorial se empieza a ver en los libros, en las formas y en el quehacer. Para nosotros en Trama, el estado de ánimo es imprescindible. Desde su nacimiento, la editorial fue, digamos, una especie de coincidencia, concurso de un grupo de amigos interesados en sacar adelante un pequeño proyecto como este, que bueno, ya se ha ido extendiendo afortunadamente en el tiempo, y al que se ha ido sumando mucha gente, muchos amigos, muchos colegas, con independencia de su participación, su implicación o su compromiso en la editorial. Pero siempre lo hemos interpretado así. Esto merece la pena dedicarse a ello si lo disfrutas, si lo compartes, si estás tejiendo tramas, si estás generando, digamos, relaciones personales importantes e intensas. Y por eso desde hace mucho ya hubo quien en Trama dijo, dice, hombre, esto no es una editorial, esto no es una empresa, esto no es ni siquiera un proyecto consolidado, lo que es un estado de ánimo que se va renovando todos los días, de un día para otro. Decía un gran editor que murió hace unos pocos meses, Roberto Calasso, italiano, que dirigió durante los últimos 25 o 30 años la editorial Adelphi, decía una cosa muy curiosa. Decía, si nos dedicamos a esto del mundo del libro y la edición y no somos capaces de que nuestro trabajo cotidiano nos arranque al menos una carcajada al día, es que esto no merece la pena. Y eso es casi el frontispicio que tenemos en las oficinas de Trama, ¿no? O sea, venimos aquí a hacer cosas importantes, interesantes, pero también divertidas y también en relación con la gente. Quería decir que cuando comentabas lo de Valeria Bergali, efectivamente creo que el editor debe de tener un componente importante de generosidad y de respeto hacia el autor y hacia una obra. Pero al mismo tiempo, y aquí ya empiezo a polemizar con quien quiera, creo que la generosidad también debe de ser por parte de los autores y de los creadores. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, una editorial tan pequeña, minúscula y casi marginal como Trama, nosotros recibimos a la semana pues 10, 20 originales. No quiero pensar en 2.000, 3.000, 4.000 originales que debe recibir un grupo importante al año. De esos originales, ¿cuáles tomamos en cuenta y a quiénes respondemos? Para empezar, a quienes se han molestado por saber a quién deben de dirigirse en la editorial. Me da igual que sea el chico de los paquetes o que sea el director editorial, pero que por lo menos se haya molestado en dirigirse a una persona, no a un genérico, y dos, quien se ha molestado también en mirar, y hoy es muy fácil hacerlo, en mirar el catálogo, las líneas editoriales, los intereses de ese proyecto editorial. Claro, nos encontramos que a lo mejor de esas 10 o 20, pues solo el 5 o el 10% de quienes te escriben se han molestado no solo en escribirte personalmente a ti o a quien sea de la editorial, sino en haber mirado en internet, en una feria, en una librería, qué tipo de líneas editoriales son las que te interesan y las que trabajas, ¿no? Por lo tanto, digamos que hay una selección muy grande, y cuando hablamos de generosidad del editor, que me parece fundamental e imprescindible, creo que también habría que hacerle llegar a los autores y a los creadores y a las agencias literarias, por supuesto, la necesidad de una generosidad por su parte. Manuel, y acá veo que empiezan a comentar en el chat. Héctor Vaquero, que es librero, ha sido librero durante muchos años en Colombia, ahora está en el Fondo de Cultura.
¿Cómo sería entonces la generosidad del librero, no? Porque también a veces tiene que decir que no, este libro no cabe en mi librería, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí en ese caso particular? Bueno, las librerías son también proyectos personales o colectivos que deben de tener a mi modo de ver, un cierto perfil o una cierta seña de identidad. Yo creo que hay librerías, cadenas de librerías, que en definitiva son grandes contenedores de libros, que intentan tener una oferta y una propuesta de libros lo más amplia posible. Afortunadamente hay otro tipo de librerías con unas señas de identidad muy claras y muy establecidas. Bien porque son librerías especializadas, bien porque son lo que algunos llamamos librerías de autor o de autora, donde lo que hay es una selección de libros que le interesa a quienes promueven esa librería. Y a mí eso me parece muy respetable. Y por lo tanto, al igual que pasa con los editores, tú, si quieres ir a buscar determinado tipo de propuestas editoriales, de libros, etcétera, pues tienes un abanico muy amplio para escoger a qué librería vas. Lo que me parecería mal y también una falta de generosidad, en este caso por parte de los lectores, es lo que me decía, por ejemplo, esta misma mañana un amigo librero de Salamanca, en España, de una librería maravillosa, que es algunos lectores que se le quejan de que no tiene determinados libros bestseller o de que no tiene libros en polaco y en ruso. Dice, bueno, pues mire usted, este no es el espacio para esos libros, no los trabajamos, no nos interesan, pero seguro que hay otras librerías en que también los puede usted encontrar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, que también hace falta que los libreros, hombre, más que generosos, sean coherentes con la propuesta de libros que hacen a la ciudadanía lectora y que los lectores sean también generosos con esas librerías y saber a qué librería es a la que se tienen que acercar. María, el ¿No? micrófono. Hola, gracias, Juli. Y les decía que quería volver al ejemplo de la foto y contarles por qué yo escogí esa foto. Cuando le pedí a Manuel las fotos, él me mandó dos. Una donde salía en un fotoestudio muy elegante y salía muy bien. Y esta otra que es una foto efectivamente tomada a una pantalla. Entonces yo pensé, si Manuel dice que el que no se ríe en el mundo editorial por lo menos una vez al día no sabe dónde está, pues tengo que reírme un poquito de esto. Entonces, claro, la elegí un poco a modo de chiste, pero también porque me encantó que si ustedes se fijan en la foto y ahora se las podemos pasar, tiene una textura muy particular y es la textura de qué ocurre cuando yo le tomo una foto a una pantalla. Y esa relación y cómo se ve me parecía muy bello, porque es la imagen, la textura de la imagen, que nos cuenta que esa no fue una foto ficticia, que esa foto es la imagen de otra cosa. Y dije, bueno, de acá podemos partir para discutir otras cosas. Y es como la tecnología va mediando la vida. Y claro, me puedo inventar toda una serie de relaciones con eso, pero de eso también se trata este ciclo, Manuel, porque lo que queremos Muy es bien. ver cómo otras imágenes nos llevan a sensaciones y a experiencias. Y por eso quiero poner, y que Julia nos ayude, a poner una referencia que un día y que yo quiero compartir con todos, se convirtió en algo importante que me acompaña para manejar en Bogotá. Entonces, Julia, si me ayudas, porfis. Somos seres irracionales, de los que toman las reacciones en los bares. Y no nos digas que no está bien, que ya sabemos cuáles son nuestros males. Damos al cual, y al berberecho, y al palentino y a lo hecho.
yo creo que ya podemos dejar ahí, Julia. Bueno, no sé si Yo, ya habían oído esta canción. yo creo que si esto no levanta a media Bogotá, Bueno, mira, esta canción, dale, dime. mira, Siniestro Total fue un grupo muy importante en España. Ellos el año pasado, después de 40 años, decidieron retirarse definitivamente. Era un grupo que surgió de la movida gallega, de la movida en Vigo, muy divertido, hacían una música que algún crítico musical decía que era un afterpunk. Yo creo que en definitiva era gente que hacía versiones divertidísimas. Fue un grupo que a nosotros, y a nosotros hablo de los amigos, nos acompañó durante 40 años, donde les conocimos además personalmente, etcétera, etcétera. Hace un par de años, Julián, que es su líder durante todo ese tiempo, un tipo entrañable, muy culto, que escribe muy bien, me llamó para vernos un rato y me dijo, estoy pensando en hacer un libro, ¿me ayudas a encontrar editor? Y dije, hombre, el editor soy yo. Bueno, pero este libro no pega para nada en Trama, que es una editorial seria, aunque políticamente incorrecta, etcétera, etcétera. Pero si quieres publicarlo en Trama, por mí encantadísimo. Y estuvimos bastantes meses trabajando en el libro hasta que lo editamos y la verdad es que ha sido un éxito muy importante, ¿no? Pero también, sobre todo, motivó muchas críticas de colegas que me decían, ¿cómo un personaje como tú, con una editorial como Trama, puede publicar esta locura de libro? Y, hombre, pues por varias razones. Primero, porque Julián es amigo mío. Segundo, porque nos lo pasamos muy bien haciendo el trabajo de edición de ese libro. Y tercero, porque para la gente que estamos alrededor de la editorial, esto supone cerrar un ciclo de 40 años desde la juventud a ahora que ya cualquier día pasearemos a los nietos, ¿no? Y ese fue el motivo de que te enviase alguna vez ese concierto. Ese es un concierto que ellos dieron en la Expo 92 de Sevilla y es la canción donde cerraron un festival que fue un éxito para Siniestro. Pero Siniestro Total también representa, además, tú ya nos dijiste, como algo políticamente incorrecto de Trama, pero tiene que ver con la irreverencia, con ser provocador, con tratar de construir ese papel de la indiferencia. Cuéntanos un poco, Manuel, de ese estilo de Trama, de cómo esas características van construyendo el perfil de la editorial. Pues mira, cuando decidimos poner en marcha este pequeño proyecto, un grupo de amigos hace ya 20 y pocos años, yo me reservé, digo, bueno, a mí me interesan sobre todo dos líneas de trabajo y van a ser las dos colecciones que yo más voy a cuidar. Y otros colegas dijeron, bueno, pues nosotros vamos a trabajar en otros ámbitos que suponen otras colecciones dentro de Trama. Para mí las dos colecciones que más me interesaban era una colección con la que empezamos Trama, que es Largo Recorrido, en la que intentamos plasmar muchos intereses personales, intelectuales y culturales, no solo recuperando autores en dominio público, obras que nunca se habían traducido al español o que hemos encargado nuevas traducciones, y algunos autores contemporáneos, pero sobre todo con algunas señas de identidad que para mí eran muy importantes, ¿no? Que por un lado, ir a contracorriente, por otro lado, no ser políticamente correcto y por otro lado, publicar una serie de títulos y autores completamente o absolutamente irreverentes, contradictorios y heterodoxos. Y de esa manera sacamos esa colección que ha ido funcionando a lo largo de todo este tiempo y con la que estamos muy contentos y muy satisfechos, sobre todo porque es una especie de cajón desastre donde colocar nuestras ilusiones, nuestras expectativas, nuestras contradicciones, etcétera, etcétera. Esa fue una de las colecciones que a mí me interesó y me sigue interesando muchísimo. Y la otra es la colección Tipos Móviles, donde nos hemos propuesto publicar obras y materiales que permitan conocer
y debatir o reflexionar sobre el mundo del libro y la edición. Entonces son esas dos colecciones las que me toca llevar personalmente, porque son las que más me interesan. Manuel, voy a insistir mucho en preguntarte sobre esto, porque, bueno, es la oportunidad y porque creo que tiene todo que ver con el mundo de hoy y es, ¿qué significa lo políticamente correcto? Te pregunto qué significa, porque para ir en contra de eso que es políticamente correcto, sí me gustaría entender cómo ve Trama que es políticamente correcto. Casi que te cuento que por el exceso de este tipo de normas, de alguna forma a veces es mejor ya ni decir que es políticamente correcto y que no, sino, bueno, esto es lo que pienso y acá lo defiendo. Pero cuéntanos tú cómo lo entienden en Trama, lo políticamente correcto. Lo políticamente incorrecto solo tiene un límite, que es el respeto al otro. Mientras no se traspase ese límite, todo lo no políticamente correcto, desde mi punto de vista, es válido. Hablar, discutir, plantearse, interrogarse sobre todo y cualquier cosa. Insisto, siempre y cuando no traspases la frontera del respeto al otro, que es la que me parece fundamental. Por lo tanto, pues cuando nosotros decidimos, por ejemplo, bucear en los contenidos de Mark Twain, que fue un escritor de cabecera y maravilloso, y que ha sido una especie de faro guía en Trama desde los inicios, lo que más nos interesaba eran precisamente aquellos trabajos que o no habían salido a la luz, o no se conocían, o estaban completamente descatalogados. Y ahí fue donde decidimos pues, publicar las reflexiones contra la religión, donde decidimos publicar sus cartas desde la tierra, que fueron libros que incluso, y aquí cuento la anécdota, que incluso se descubrieron cuando Mark Twain murió, muchos de estos materiales, y su hija no quiso que se editasen hasta 30 o 40 años después de la muerte de su padre, ¿no? Cosa que me parece absolutamente lamentable e impresentable. Bueno, pues ese es el tipo de materiales que nos interesa. Mark Twain tiene obras maravillosas que han llegado al gran público desde hace 100 años, pero estos materiales suyos más escondidos, más limitados, que en su momento provocaron que incluso su familia no quisiese que se publicasen, son los que a nosotros nos interesan. En esa línea de editar un poco a contracorriente y no siempre políticamente correcto. Me llama mucho la atención este libro, el que estoy mostrando, el de Contra la Religión. Como dices, solo salió a la luz cuando la hija de Mark Twain ya estaba súper cansada y enferma. Y dijo, bueno, ya sáquenlo. Porque es un libro que cuestiona los modos de entender a Dios en la Biblia, ¿no? Sí. Y claro, uno no se lo está esperando con este autor y dice, ¿cómo se va vinculando este tema religioso a Trama? Y ya nos has dicho, no, es que acá lo que nos interesa es la amplitud, claro, ir en contracorriente, porque estos textos son textos reflexivos y textos que nos invitan a pensar la religión de una forma distinta. Pero después me quedé pensando, oiga, ¿y qué derecho también tiene la hija de él a sesgarnos de otro tipo de información o a limitar la producción de su padre, ¿no? Casi que hizo un poco de censura ahí. Y bueno, aprovecho y te pregunto, ¿qué pasa cuando un editor quiere construir un catálogo que se lo impiden por diferentes intereses, como en el caso de la hija de Mark Twain? Hombre, lamentablemente no es un hecho aislado. En la historia de la literatura hay muchísimos ejemplos, algunos incluso muy conocidos, de una actuación por parte de la familia o de los descendientes de esta manera. Por ejemplo, el otro día, no me recuerdo ahora con qué motivo, pues salió la obra de Kafka. Aparentemente Kafka dejó una nota a su íntimo amigo diciendo que no quería que se publicasen determinados libros, entre ellos El Castillo, etc. Y al final, afortunadamente, el amigo interpretó que Kafka lo que hacía era, digamos, una cierta pose intelectual y personal, y afortunadamente se pudieron publicar y los hemos podido conocer y leer.
Un caso reciente en estos últimos años ha sido, por ejemplo, el de Roberto Bolaño, donde su viuda, su segunda mujer, pues no quiere que, o ha puesto muchas trabas a publicar determinados materiales. Lo mismo pasó con la última mujer de Rafael Alberti. Desgraciadamente es algo más frecuente de lo que parece, ¿no? Bueno, afortunadamente también hay otros libros por ahí para ir llenando en el catálogo. Acabamos de hablar de un libro de la colección Largo Recorrido y me gustaría entonces que empezáramos a hablar de esa colección un poco en profundidad y también hablar un poco de tu propia experiencia, ese largo recorrido que, como decías tú y Emilia, ya se cuenta con 3 décadas. Entonces, Manuel, hay un libro, pues, estaba pensando y por eso me quedé ahí, que se llama El fervor de tener libros. Me encantaría que pudiéramos conversar, ya se los voy a poner en pantalla, sobre ese libro, porque ejemplifica muy bien la colección Largo Recorrido y después hablamos un poco de ti. El fervor de tener libros es un título que hemos publicado hace unos pocos meses. Es un título muy interesante y muy divertido. Este título llegó a la editorial, pues como tantas otras cosas, a través de una amiga que colabora mucho con nosotros, que es una gran traductora y editora, y me dijo: tú que eres un friki de este tipo de libros, échale un ojo a esto. Este es una obra que nunca se había traducido al español, de Gaetano Volpi. Gaetano Volpi fue un grandísimo impresor, alumno muchísimos años después de Aldo Manuzio. Fue un impresor italiano muy importante y que hizo unos avances en el arte de imprimir y de publicar muy importantes. Y en ese conocimiento de su trabajo en su imprenta, decidió escribir un pequeño diccionario sobre cómo cuidar los libros, los peligros que acechan a los libros, etcétera, etcétera. Es un libro que, si bien está escrito a principios del siglo, o la primera mitad del siglo XVIII, es un libro absolutamente actual y, sobre todo, interesante y divertidísimo. Hay una frase de Gaetano Volpi, que lo tengo aquí, tengo el libro aquí delante, que además es absolutamente actual. Que cuando dice: además, los pocos libros buenos están oprimidos y asediados por los infinitos malos e inútiles. Y esto lo escribe Volpi en el siglo XVIII, precisamente cuando los libros disponibles eran muy pocos. Pero ya él decía, él hablaba ya de la necesidad de seleccionar y de optar por determinados libros y no por otros. Algo que hoy, pues con los millones de títulos que se editan en todo el mundo, pues cada vez es más difícil. De ahí la importancia de los editores, de los libreros y de los bibliotecarios. Hay una cosa muy bonita de este libro y por eso ahora voy a pasar a hablar de ti, Manuel, y es la idea de que esto es un proceso que hay que aprender de los errores y que está lleno de experiencias y que al final hacer bien el trabajo es hacerlo de forma pausada y con los tiempos que requiere cada uno de los procesos. Entonces, pues bueno, como estamos entre amigos, entre 90 amigos, Manuel, cuéntanos cómo llegaste a convertirte o a amar o a vivir dentro del oficio de la edición. Pues hombre, después de una trayectoria un poco compleja, yo antes de montar Trama con unos amigos, ya trabajaba en el mundo del libro, trabajaba en la edición para otras empresas y otros proyectos, pero siempre me tuve el gusanillo de montar mi propio catálogo en compañía de otros amigos, ¿no? Yo esto solo le veo sentido si un proyecto cultural y editorial es un proyecto colectivo. Y sobre todo por un cierto afán de compromiso con el entorno. Yo creo que el oficio editorial es uno de los
o es el oficio más bonito, más interesante y más divertido que uno pueda tener. Creo que además supone un compromiso con el entorno, con los lectores, con los autores, con la sociedad en general muy importante. Hay otros que se dedican a la política, hay otros que se dedican a las ONGs. Bueno, yo creo que un proyecto cultural editorial también es un compromiso con el entorno muy importante. Y así empezó la aventura de Trama. De todos los que organizamos la editorial, pues yo era el único que tenía experiencia directa, pero siempre trabajando para otros catálogos y otros proyectos, ¿no? Y me interesaba decir, bueno, somos conscientes, un pequeño grupo de amigos, de poner en la calle un proyecto cultural o intelectual como este, y afortunadamente lo hemos conseguido. Manuel, solo por curiosidad y porque uno nunca sabe las vueltas que da en la vida, ¿a qué se dedicaban el resto de personas que se unieron a Trama? Cuando tú dices no estaban relacionados directamente con el libro, el mundo del libro, ¿eran entusiastas de las letras? ¿Qué hacían? Sí, no, había un entusiasmo evidente por el libro, por la lectura. Uno de ellos empezaba a ser profesor universitario, hoy en día es un catedrático de ciencia política importante. Otro se dedicaba a la curatoría en museos, vinculado al mundo del arte. Dos más se dedicaban a la traducción profesional de obras literarias. Bueno, tenían una cierta relación con el mundo de la literatura y de los libros. Y bueno, hacía falta alguien que empujara y encabezara el proyecto y que no tuviese problema en ponerse una corbata e ir a negociar con el banco, ¿no? Y esa figura desde el principio me tocó a mí y me sigue tocando a mí. ¿Le sigues poniendo corbata de vez en cuando, entonces? Bueno, ya cada vez menos, afortunadamente, incluso cuando te invitan a una recepción que da el rey a los premios Cervantes, ya no te exigen llevar corbata. Qué bueno. A mí les cuento algo personal. Hace muy poco la gente en la calle me empezó a llamar señora y me encantó. Me encantó ser señora. Dije, esto debe ser lo que sienten los hombres cuando se ponen corbata y los respetan en la calle. En cambio, todas Vale. mis amigas me decían, la próxima vez que alguien me diga señora, le voy a dar una cachetada. Y yo, no, hay que llevar la corbata y ser señora de una forma muy buena, porque ayudar. Manuel, la promesa de esta conversación es que una editorial es un estado de ánimo y Trama no es cualquier editorial, lo que quiere decir que no es cualquier estado de ánimo. ¿Qué estados de ánimo incluyen el catálogo de Trama? ¿Cómo esos estados de ánimo se tejen? Y si hay alguna vez, en algún momento, que dices, oiga, ¿por qué somos tan así? Me gustaría ser diferente, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esas emociones que están todo el tiempo y que han estado todo el tiempo desde 1996 en el catálogo de Trama. El catálogo es un catálogo que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo, que tiene además otras características importantes para nosotros, ¿no? Y es que cada uno de los libros que aparecen en ese catálogo, yo creo que vamos ya por cerca de los 290, 300 títulos, prácticamente todos tienen su sentido de ser y estar ahí, todos tienen una historia detrás. Son libros que los hemos conversado en colectivo y lo que a mí me parece muy importante son libros que se acompañan entre ellos mismos, ¿no? Yo estoy convencido de que los libros se acompañan, los libros hacen grupo, hacen tribu, se apoyan unos a otros. Y por lo tanto quiero pensar y queremos pensar en la editorial que todo lo que hemos publicado y vamos publicando tiene su razón de ser y forman parte de un proyecto mucho más amplio, ¿no? Y digamos que ese sería un poco el reflejo del estado de ánimo de todos nosotros, ser capaces de proponer, de discutir, de defender propuestas editoriales que luego asumimos entre todos, pero siempre pensando que los libros nunca están solos, que los libros se acompañan, que los libros se apoyan unos a otros, aunque estén incluso en distintas colecciones. Manuel, esa idea de la construcción del catálogo muchas veces se habla,
pero cuando uno no hace parte del mundo de la edición, es decir, no se dedica a eso, cuando empieza a pensar, se pregunta, bueno, ¿y cómo es que se construye un catálogo? Hablábamos al principio sobre que, no es, que tienes que decir que no muchas veces, sobre la generosidad, pero ¿cuáles serían esos criterios o qué deberíamos tener en cuenta todas las personas para entender una editorial, para comprender el valor detrás de la construcción de un catálogo cuando se habla de criterio para construir esos libros que se acompañan? Porque claro, te cuento, en el encuentro pasado, Valeria dijo, yo lo que hice cuando saqué Minúscula fue un libro, pero con un plan editorial a 10 años. Claro, eso más o menos le garantizaba tejer lo que iba a ocurrir en términos de compañía durante 10 años. Pero pues no necesariamente eso siempre es así, y quería preguntarte entonces cómo garantizar criterios que permitan que los libros estén acompañados y que se vaya construyendo ese catálogo sólido y coherente. Claro, lo que pasa es que a diferencia de Valeria Bergali, que es una mujer muy seria, muy rigurosa y con una capacidad de trabajo espectacular, nosotros estamos precisamente en el lado opuesto. No te voy a negar que si me preguntas si tengo por ahí libros que me gustaría publicar, tengo libros que me gustaría publicar algún día desde hace 25 años. Alguno ha salido y otros saldrán. Pero para bien o para mal, nuestra forma de trabajo es a corto o medio plazo, pero sobre la base de lo que comentábamos antes, del entusiasmo, del fervor y de la locura colectiva que es Trama, ¿no? Con lo cual continuamente están apareciendo proyectos, iniciativas nuevas que de repente nos enganchan de tal manera que nos hacen aparcar o dejar de lado otros proyectos que ya teníamos en curso. Digamos que esa manera de trabajar más errática, más colectiva, más en el corto plazo, pues es un poco una señal de identidad de Trama a la hora de construir su catálogo. En cualquier caso, cuando un libro entra en el catálogo, tiene su razón de ser y tiene su espacio que ocupar. Si tú me dices si tenemos un plan editorial a 5 años, te diría que no, y que tampoco lo queremos. Nos gusta más, digamos, la incoherencia y el espíritu de decir, bueno, a ver con qué nos encontramos mañana por la mañana cuando lleguemos a la oficina. Ya sé que no es modelo ni ejemplo para nadie que quiera dedicarse a esto, pero a nosotros nos interesa porque es de lo que se trata, ¿no? De pasarlo bien y de descubrir cosas todos los días. Bueno, yo ahí quiero sumar o traer algo que habías dicho en esta misma conversación, y es, bueno, hay, claro, unos criterios que están relacionados con la temática del libro, qué tan contracorriente es, qué tanto puede llegar a incomodar. No se trata de ser condescendiente contra unas tendencias o contra unas formas de ver el mundo editorial. Y eso particularmente creo que es algo importante de Trama, y es que no es una editorial que romantice el oficio, ningún oficio editorial. Sí, parte de la admiración y del reconocimiento, pero no es el libro, nos permite volar y llevar imaginaciones, ¿no? Todo lo contrario, de hecho, puede tan no romantizar la situación que puede llegar a generar incomodidad frente a otros colegas, ¿verdad? Y sobre eso en particular me gustaría que habláramos de un libro que tiene mucho de eso. Es un libro que incomoda, que toca un tema que es el uso de la tecnología, que empieza a replantearnos cómo vamos a diferenciar entre la creación y la técnica, y es, ya vamos, un segundo, este de acá, Las guerras del libro. Sí. La portada es increíble, ya lo van a ver, ya lo están viendo. Sí. Sí, pero retomando lo que decías, hay una cosa en la que nos ponemos todos de acuerdo en Trama, y es nuestra animadversión absoluta a lo que se podría llamar la poética del libro y de la edición. Esas frases altisonantes, esos aforismos maravillosos, ensalzando el libro, ensalzando
a la edición, ensalzando al editor, etcétera, no podemos con ellas. No nos gusta absolutamente nada. Lo cual no quiere decir que respeto absoluto hacia los colegas, grandísimos colegas que tenemos, y a quien le gusta hacer poética editorial continuamente. No es nuestro caso. En Las Guerras del Libro es una obra maravillosa y fundamental. Hay dos libros que hemos editado en estos 2 años. Son dos hermosos ladrillos de 700, 800 páginas, no recuerdo ahora el número exacto. Uno que fue el primero que sacamos, que se llama Los Fundamentos del Libro, la edición, que es una antología de Michael Bhaskar, un personaje maravilloso que está trabajando mucho en el mundo de la edición. Y este segundo, que apareció hace ya cerca de 1 año, de John Thompson, que es un profesor inglés que ya tenía un libro publicado hace 15 años que fue fundamental, que se llamó Merchants of Culture, los mercaderes de la cultura, que desgraciadamente nadie publicó en español nunca. Son 2 libros que nos parece que son 2 obras fundamentales en lo que va a ser el mundo de la edición y el libro de aquí a 10 años. Distintos ambos, pero son dos pilares para reflexionar, debatir y analizar. Con una primera cosa curiosa, y es que ninguna editorial que publique en español se interesó por ellos, siendo 2 libros que funcionan bien y que son fundamentales. Nadie se interesó por publicarlos. Cosa que también pues, habla mal, sobre todo, de algunos colegas de los grandes grupos, porque son 2 libros muy caros de edición, de traducción y de publicación, pero habla mal de algunos colegas de los grandes grupos que dicen, hombre, son 2 libros que deberían de estar en muchas bibliotecas, en muchos centros académicos y, por supuesto, en las oficinas de todos los editores y libreros y bibliotecarios que se precian. En el caso del libro de Thompson, él lo que hace es un repaso de cómo ha cambiado la tecnología, ha cambiado el mundo del libro y la edición en estos últimos 30 o 40 años. Él parte de que si ahora echamos la vista atrás a los años 80, no entenderíamos, no conoceríamos cómo éramos capaces de funcionar sin la tecnología actual en esa década. Y hace también un análisis de lo que puede ser de aquí a unos años el cambio de paradigma digital, pero desde la apuesta de que el libro en papel va a seguir existiendo. Lo que hay que hacer es aprovechar las oportunidades que la tecnología nos da para una mayor difusión, para un mejor trabajo editorial, para llegar a donde ahora mismo el libro en papel no puede llegar. Es decir, ni es un tecnólogo apasionado de las maquinitas, ni es un vetusto defensor del libro en papel, encuadernado, etc. Que eso me parece muy interesante. Y sobre todo porque Thompson nos contaba hace unos meses que estuvimos en un coloquio con él, nos contaba una cosa muy, muy interesante y dice, tengamos en cuenta que el libro es el único producto cultural, si se puede hablar en términos de producto, pido perdón a los más fundamentalistas, si se puede hablar de producto. Es el único producto cultural que sigue existiendo físicamente. Ni la música, ni, por supuesto, el cine, el audiovisual, etcétera, tiene hoy un soporte físico. El único elemento de creación cultural que lo sigue teniendo y lo va a tener todavía muchísimos años por delante es el libro. El libro físico seguirá existiendo. Y desde ahí parte la reflexión de Thompson en este libro que es magnífico. Bueno, de ahí quiero sacar 2 cosas. La primera, Manuel, sobre la idea que el libro es el único producto cultural que está empaquetado, que es algo físico, y conversar sobre la idea de la tecnología. Y yo creo que, y parte de lo que les quería invitar con la foto de Manuel es la conciencia de cómo se produce la imagen, el contenido, en qué medio está empaquetado y cómo eso de una u otra forma interviene en nuestra relación con el producto cultural.
Y yo creo que esa pregunta es válida y esa pregunta es una pregunta de hoy, porque al final la tecnología, además de ser parte fundamental de la producción de estos contenidos culturales, la tecnología también es un espacio de creación. Y la tecnología también tiene sus propias formas y sus propias invitaciones a pensar cómo narramos y cómo contamos hoy. Y esa pregunta me parece que es muy divertida, más allá de ver la tecnología. Yo sé que eso no está en el libro, pero quisiera como decirlo, más allá que la tecnología nos puede ayudar en términos instrumentales, también tiene que ser un espacio para crear. Y creo que ese es como el paradigma y la responsabilidad que todos tenemos hoy en relación con la tecnología. Y lo otro que quería decir, Manuel, tiene que ver con la pregunta de cómo hemos llegado hasta aquí. Este es un libro que responde a esto, cómo hemos llegado hasta el siglo XXI y el libro. Y de eso se trata también este ciclo, y es de entender cuáles son esas experiencias previas que nos permiten hoy a muchos dedicarnos al mundo del libro. Bueno, no sé si tienen preguntas hasta el momento. Creo que vamos bastante bien. Ahora me gustaría que pudiéramos conversar sobre, perdón, que bien tenerlo, sobre, ya hablamos del catálogo, de cómo lo construyes, Manuel, ahora cómo se construyen las relaciones con los otros actores del mundo del libro. Es decir, hay un ecosistema, una industria, ya nos podrás contar la diferencia, pero es tan importante, así como se teje un catálogo, se teje el grupo de trabajo, como se tejen las relaciones y cómo se van midiendo esos estados de ánimo entre el editor, el librero, el distribuidor y así. Sí, a nosotros nos gusta hablar mucho de ecosistema. Un ecosistema en el que hay muchas partes que funcionan articuladamente e incluso armónicamente. Un ecosistema que va desde los creadores hasta el lector. Y hay muchos distintos elementos que forman parte de ese ecosistema. Por supuesto, los editores, los traductores, las imprentas, por supuesto las librerías, los distribuidores, los bibliotecarios, hasta llegar al lector. Y es un ecosistema que funciona relativamente bien, pese a que cualquier colectivo de personas pues se generan situaciones complejas y comprometidas. Pero bueno, existe ese ecosistema. Y es un ecosistema en el que no nos cansamos algunos de repetir que tiene que funcionar armónicamente. Imaginemos que esto del libro y la edición es como un banco que tiene tres patas. En una pata están los autores, traductores, editores, la otra pata los distribuidores, la distribución, aquellos que hacen posible que los libros lleguen de un sitio a otro, y una tercera pata donde están los libreros, las librerías, los bibliotecarios y finalmente los lectores. Si ese banco de tres patas hay una pata que falla, el banco no sirve, se cae, se rompe. Y yo creo que esa es una imagen que deberíamos de tener muy presente. Yo no hablaría tanto de ecosistema versus industria. Yo creo que hay dos maneras de afrontar, en líneas muy generales y simplificando mucho, hay dos maneras importantes de aproximarse al fenómeno de la edición. Aquellas editoriales que publican para el mercado y aquellas editoriales que nos consideramos publicando en el mercado. Yo creo que esa es la gran diferencia. Es decir, aquellos que tratan de sacar objetos, productos, prototipos editoriales para un mercado que los demanda, y aquellos que, sabiendo que trabajamos en el mercado, lo que estamos intentando es ofrecer una propuesta cultural, intelectual, literaria, diferenciada, distinta, en los márgenes, me da igual cómo lo quiera categorizar quien sea, pero creo que ahí es donde se resume dos maneras de entender la edición. Insisto, aquellos que editan para el mercado, podemos hablar en general de
de los grandes grupos, en general, con las excepciones correspondientes, determinado tipo de proyectos editoriales que lo único que interesan es identificar cuál es la demanda del mercado, del supuesto mercado de lectores, y aquellos que, asumiendo que trabajamos en el mercado, nuestras pretensiones son organizar, proponer, sacar adelante propuestas editoriales, culturales, literarias distintas. No para cubrir una demanda, sino para crearla. Bueno, tengo dos preguntas. La primera, cuando te refieres a crear, o sea, no vamos a suplir una demanda de necesidades inmediatas, pero si creamos, estamos creando espacios para reflexión o qué tipo de, qué es lo que pretendemos crear cuando tenemos esa otra visión de editorial. Estamos intentando poner a disposición de los lectores y generarles además esa necesidad otro tipo de contenidos y de obras distintas y diferentes, que apelen a la inteligencia del lector, que apelen a necesidades que no sabíamos que teníamos. Es decir, movernos en ese otro territorio enorme, muy amplio, que nos han dejado grandes proyectos editoriales en los márgenes. Bueno, pues en esos márgenes es donde nos interesa movernos a un determinado tipo de editorial, suscitando sobre todo interés, curiosidad y generando esas necesidades que muchos creíamos que no teníamos. Manuel, te agradezco mucho por esa figura de tres patas, de la silla, banco, de tres patas, porque lo que ocurre muchas veces es que dependiendo del lugar donde uno está, desconoce el rol de otros que hacen parte de este ecosistema. Y uno a veces se sorprende y dice, como no, lleva 15 años publicando, conoce perfectamente el rol del distribuidor o el rol de... Pero no, o sea, a veces hay un desconocimiento gigantesco sobre ese rol. ¿Cómo? Y tú lo tienes perfectamente claro y se ve, pues, por la editorial, pero por las asociaciones en las que participas y la manera en la que abordas cualquier tipo de problema en el sector editorial. ¿Cómo aprendiste a hackear ese ecosistema? Porque les confieso, yo me siento súper afortunada porque trabajo en una distribuidora que también es editorial, que también es librería, que también entiende la comunicación como un propósito y no como un servicio. Pero yo aprendí de esto acá en Siglo. Antes no, antes eso, la distribución casi no se habla, ¿no? ¿Cómo aprendiste tú? Pues aprendí cómo se aprende este oficio, aunque hay gente que me lo negará y me lo echará en cara, que es pateándose el día a día y experimentando con prueba y error y teniendo sobre todo la mente muy abierta. Yo creo que aquellos colegas editores que no le dan ninguna importancia a la distribución, por ejemplo, es algo de lo que intentamos hablar poco. A mí me parece un grandísimo error. Yo creo que, por ejemplo, la figura del distribuidor es una figura básica y fundamental en este ecosistema. ¿Por qué? Porque es el que va a hacer posible que el libro llegue de un punto A al punto B. El librero o la librería es imprescindible, es nuestro escaparate y nuestro contacto directo con el lector. Por lo tanto, y el editor es aquel que, o la editorial es aquella que se arriesga no solo en sus propuestas culturales, intelectuales y literarias, sino que arriesga dinero. El editor pone el dinero por adelantado, pensando en que ese proyecto, ese fruto de su trabajo, puede ser importante, puede ser interesante. Hay un error muy habitual, sobre todo entre los editores que empiezan o gente más joven, ¿no? Y es decir, mi trabajo termina sacando el libro de la imprenta. No. Ahí continúa el trabajo y viene lo más importante, que es hacer que ese libro llegue a su lector. ¿Por qué? Porque el lector se lo merece y merece un respeto, porque la obra lo merece y sobre todo porque el autor o la autora de esa obra también se lo merece.
Entonces, el trabajo de la edición no termina el día que te llegan las cajas de libros de la imprenta, sino que ahí casi comienza lo más importante, que es hacer llegar ese libro al lector o a la lectora adecuada que puede estar interesado en él. Y yo creo que es algo que siempre muchas veces se olvida. Sobre todo, en mi experiencia, hablando con chicos jóvenes que están empezando, que están comenzando, que dices, esto no se termina con hacer un libro muy bonito y tener 300 cajas en la bodega, ¿no? Ahí es donde empieza el trabajo de verdad. Y en ese trabajo es imprescindible contar con la complicidad y la colaboración de las librerías, de las bibliotecas y de los distribuidores. Gracias, Manuel. Creo que ahí vamos. Yo esto lo copié en rojo y subrayé, ¿no? Donde no termina el trabajo del editor y la importancia de otros roles y de construir este banco estable y fuerte con 3 patas. Hay un rol, Manuel. Ahora que estamos solos, te voy a hacer una confesión. Ahora que no nos oye nadie. No, así yo he llegado a falsificar alguna liquidación a algún autor o autora, diciendo que había vendido más ejemplares. Porque los resultados fueron tan negativos que yo decía, no puedo dar la cara frente a esta persona que ha estado 3 años trabajando en su libro y no hemos sido capaces de cumplir las mínimas expectativas que teníamos nosotros y que tenía ella. Y me acuerdo que frente a los aullidos y gritos de nuestra administradora gerente, que es la que lleva los números y los dineros, yo le dije, pon 300 ejemplares más de venta. Esto no es verdad, no es cierto. Digo, ya, pero no puedo reconocer que hemos fracasado con este libro, que es un libro importante. A veces hay otros colegas... ¿Y ahí le pagaste más? ¿Le pagaste más de lo que vendió entonces? Claro. No podía soportar la idea de no haber cubierto sus expectativas. Y eso también habla un poco del compromiso del editor frente a sus autores. Quería preguntarte, Manuel. No te voy a dar el nombre de la autora, ¿eh? No, pero puedo tratar de encontrar cifras por ahí, pero bueno. Te quería preguntar, Manuel, por un rol que no mencionaste en este banco, que sí está en algunos libros, y ya vamos a hablar de uno en particular. Es un rol que también se ha entendido a veces como la oveja negra, como el chacal, ¿no? Es el agente literario. ¿En qué parte de la banca, de las patas de la banca o de la silla, está el agente literario? No lo sé, porque además es un tema muy, muy controvertido. Y que el papel del agente literario además ha ido cambiando mucho estos años. Yo creo que el propósito de una agencia literaria es conseguir las mejores condiciones para sus representados, sus autoras y sus autores. Yo creo que no siempre bien. ¿Por qué? Porque me da la sensación de que los agentes literarios en general, hay excepciones estupendas, en general tratan la obra, el libro, como algo único y singular. Y a veces pierden la perspectiva de lo que antes era muy habitual, que era esa carrera de un autor con una editorial. Eso se ha perdido. Hace 50 años, 60 años, 40 años, una editorial apostaba por un autor y apostaba por acompañar al autor a lo largo de su carrera literaria, por decirlo de alguna manera. Creo que desde el momento en que irrumpen, sobre todo en los años 80 y 90, las agencias literarias, las agencias lo que están haciendo es, con todas las excepciones que queramos, lo que hacen es tratar al libro como algo singular. Y entonces este libro cuesta tanto dinero en derechos, anticipos, etcétera, y se lo daremos a quien los cubra. Y el siguiente libro, si esa editorial, por la razón que sea, no ha podido cubrir sus gastos y costes, o hay una editorial que me ofrece más dinero, cambiaremos de editorial. Y esa es la manera por qué hace 50 años te encontrabas toda la obra de un autor reunida en una misma editorial que cuidaba esa obra, que la reimprimía, que la volvía a sacar adelante, y ahora te encuentras en los grandes casos de autores importantes que su obra
cada vez está más dispersa en distintos editoriales, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, pues el agente literario, que debería de ser un elemento de apoyo y ayuda, no solo al autor, sino también al editor, bueno, pues ha sido un elemento desde mi punto de vista, y con todo cariño y respeto a mis amigas agentas, un elemento que ha distorsionado mucho la relación con el autor. Hay grandes excepciones de agentes literarios que sí que han decidido apostar por ser no solo un representante de los intereses del autor, sino por acompañar y ayudar a los editores, ¿no? Pero lamentablemente creo que son excepciones. Sí, precisamente de eso quería que habláramos también de este libro, El enigma del oficio. Claro, él es una persona que además había tenido otros roles en el mundo del libro, pero quisiera que nos contara sobre esto. Sí, Shavelson ha sido, bueno, fue en su juventud librero, editor, estuvo en el exilio como Shavelson argentino, tuvo que exiliarse precisamente por publicar determinados libros, tuvo que exiliarse en México durante la dictadura argentina y finalmente recaló en Barcelona, donde montó una agencia literaria dedicada fundamentalmente a autores de habla castellana. Yo recuerdo, como anécdota de lo que comentábamos hace un momento, yo recuerdo que con Shavelson discutí hace ya años, discutimos mucho sobre determinados derechos de autor. Ahora, trabajando con él en la edición de este libro hace un par de años, llegó a comentarme, dice, hombre, te voy a dar la razón en alguna cosa, y es que efectivamente el papel del agente literario tiene que remodularse y tenemos que ser una figura que acompañe también al editor y comprenda las necesidades, los problemas, las expectativas de los editores. Y bueno, fue una alegría el que me reconociese ese papel. Incluso él escribe mucho, tiene un blog muy, muy interesante sobre el mundo del libro y la edición, y lo ha plasmado en sus últimos escritos. En este libro lo que hace Shavelson es hacer una especie de recuento de los autores que él ha representado y que más, digamos, le conmovieron, le interesaron, le provocaron o le hicieron enojar. Entonces, bueno, es un libro que en una forma de anecdotario muy fino y muy elegante, por debajo lo que transcurre en realidad es una historia de la edición y de la literatura en español de los últimos 40 años. Y esto, si me permites y me das un minuto, me lleva a otro tema que sí que me gustaría comentar. El enigma del oficio lo sacó Trama en España. Lo sacó Ampersand en Argentina. La editorial Ampersand, una editorial maravillosa. Y va a salir ahora una edición mexicana. Para mí eso es muy importante por una razón. Yo creo que hay determinadas obras, determinados autores, que no tiene sentido que desde uno de nuestros países salgan para todas partes. Yo creo que eso es un gasto innecesario en costes. Es una responsabilidad en el sentido de que ni la obra ni el autor van a tener la difusión y la distribución que deberían de buscarse. Y siempre he pensado que para determinado tipo de obras y de autores lo que hay que hacer es llegar a acuerdos de intercambio y de cooperación entre editores, ¿no?, de un lado y del otro. Y esto fue un primer experimento al que van a seguir ahora 2 o 3 libros más, que ha funcionado muy bien. Es decir, no tenía sentido que Shavelson, aunque vive en Barcelona, es argentino, Trama enviase este libro a la Argentina. Y, oye, no, búsquese un editor en Argentina que comparta los intereses tal de una obra como esta, que afortunadamente apareció la editorial Ampersand, ¿no? En México ha surgido una editorial, dijo, oye, perfecto, nosotros no distribuimos este libro en México, es más, les ayudamos y colaboramos con ellos para que hagan una edición importante en México, que espero que salga antes de fin de año. Quiero decir con esto que para nosotros es imprescindible encontrar socios y cómplices que permitan acometer proyectos como el del libro de Shavelson o un libro de Chartier que sacamos ahora, por ejemplo,
en distintos países con distintos editores. Y yo creo que los pequeños y medianos editores deberíamos de pensar en buscar fórmulas de intercambio, de colaboración, de coedición, pero vamos, con cierta, incluso con cierta urgencia, ¿no? Cada vez tiene menos sentido que el papel viaje, salvo que sea imprescindible, viaje de un lado a otro. Pueden viajar los bits. Manuel, sobre eso, es un ejemplo de cómo has decidido cambiar la estrategia en un momento en específico en el tiempo, o sea, hoy. Y acá en el chat alguien te pregunta, Luis Fernando creo, ¿cómo has llevado en estos años los problemas? O sea, claro, con una carcajada, con buena actitud, con entusiasmo, pero realmente, o sea, ante los problemas, ¿cómo lo resuelve Trama? Pues con mucho entusiasmo y con mucha ilusión. A ver, los problemas, y más en estos últimos 2 o 3 años que han sido terribles, pero los problemas están ahí y hay que encararlos. Nosotros partimos desde el primer momento, por ejemplo, estoy recordando cuando empezamos con la pandemia, partimos del supuesto entre todos de que íbamos a seguir adelante, echándole horas, trabajo y esfuerzo, repensando la editorial. Y repensamos muchas cosas. Repensamos desde cuestiones económicas y gerenciales hasta una reconversión del catálogo, ralentizar la salida de novedades y sobre todo contando con el apoyo y la complicidad de toda la gente que se mueve alrededor de la editorial. Hubo gente, no solo empresas e imprentas, sino hubo gente que está en el lado de la traducción, de la edición, etcétera, etcétera, que dijeron muy bien, pues aquí arrimamos el hombro entre todos. Y es lo que nos ha permitido pasar estos 2 o 3 años muy difíciles, igual que ya lo fue en el 2008-2010, con la crisis económica que hubo en España, sobre todo. Y bueno, hemos conseguido salir. Que es verdad que hemos ralentizado novedades, es verdad que hemos cambiado un poco lo que nuestra gerenta llama los flujos de trabajo, que según ella no existen en Trama, porque esto es un caos y una desorganización y así no se puede trabajar. Menos mal que ella está aparte con sus papeles, sus cuentas, sus cheques y sus transferencias y no se contamina de este espíritu enloquecido y relativamente ácrata que tiene la editorial. Pero bueno, afortunadamente hemos salido adelante y todavía nos quedan ganas para seguir una temporada más. Manuel, quisiera coger otra pregunta del chat, que es de Héctor, que te pregunta por los colofones. Si nos puedes contar un poco. Los colofones, dice, sé que es un tema del que te han preguntado 1000 veces, pero ¿puedes hablarnos un poco de tus colofones? Desde el primer momento pensamos que los colofones, que había que poner colofón en todos los libros por varias razones, pero que no iba a ser el colofón al uso que solían aparecer en los libros. Este libro se terminó de imprimir el día de San Pancracio, 24 de agosto, y está impreso en letra Garamond, cuerpo 14. Pensamos que el colofón era también una especie de mensaje de los editores. Y a partir de ahí empezamos desde escogiendo algunas frases que tenemos en el frontispicio de la editorial que nos parecen representativas de lo que pensamos y sentimos, hasta algunos colofones que los ha redactado pues alguien que pasaba a saludar por la editorial y que dice, hombre, yo voy a ponerle un colofón. Siempre pensando que el colofón, digamos, es una especie de marca de la editorial y que refleja un poco el sentir de ese libro en la editorial. Espero haberle contestado a esto. Yo creo que para los que no pertenecen al mundo del libro en profundidad, el colofón siempre se encuentra al final del libro. Es muy divertido buscar pistas en los colofones. Ahora ese es el reto con Trama, que chismoseen los colofones. Y ahí quiero hablar de una cosa que es muy importante, Manuel, y todos, y es las contraportadas, pero la contraportada como el texto que se escribe para seducir al lector con lo que le estás presentando.
Hagan el ejercicio de todos los enlaces que les hemos mandado y ahorita si quieren yo les pongo uno. Las contraportadas de trama tienen su estado de ánimo y tienen siempre una carcajada y tienen humor y tienen irreverencia y tienen eso que es trama, todo lo que hemos hablado hoy. Manuel, tú escribes las contraportadas, confiésanos, porque sobre todo las de tipos móviles y largo recorrido, ¿cómo se construyen y cómo las hacen? Pues un texto que sale como cualquier cosa y no es un adjetivo que se pone para engrandecer un libro. Hombre, las contraportadas es uno de los momentos y de las actividades más importantes que hay a la hora de publicar un libro. Piensen que es un libro como este está acompañado de otros miles de libros en una mesa en una librería y que el lector, ese improbable lector que coge el libro en sus manos, le da la vuelta a la contraportada, seguramente dedicará 2 segundos a leer las primeras 2 líneas o las últimas 2 líneas y en ese momento decidirá si el libro le ha enganchado o no. Por lo tanto, las contraportadas es una de las cosas más importantes y más difíciles de hacer. Hay un libro maravilloso, que no recuerdo ahora su título, de Roberto Calasso, publicado en Anagrama. Roberto Calasso, el editor del que hablábamos hace un rato, que él escribía todas las contraportadas de la editorial Adelphi y le dedicaba además muchísimas horas a cada una de las contraportadas, ¿no? Y explica muy bien en ese libro, publicado por Anagrama hace unos pocos años, explica muy bien en ese libro el sentido de una contraportada. En trama, las contraportadas pues dependen mucho del estado de ánimo del día. Algunas las hago yo, otras las hace la gente que ha trabajado en el libro, otras las hace el amigo que pasa a saludar y que dice, oye, yo quiero hacer este texto, ¿no? Sí pensamos siempre en 2 cosas. Una, en esos 2 o 3 segundos que puede dedicar un improbable lector a ver si le engancha el libro porque le ha gustado la portada, pero quiere saber un poco qué le ofrece ese libro. Y segundo, que siempre tengan un toque de humor, de gracia y de diversión, por muy serio que sea el tema que trate el libro. Manuel, te agradezco mucho por lo que nos cuentas sobre cómo lo construyen ustedes en trama. Ahí les dejé como un ejemplo de ese tono y ese humor que al final representa la editorial. Y quisiera decir algo, y es que en ese banco que tú mencionas de 3 patas, claro, ustedes escriben en la primera pata, por decirlo así, esta contraportada, pero tanto los distribuidores en una segunda pata como los libreros o bibliotecarios, pues también tenemos la responsabilidad de transmitir el libro a partir de una reflexión sobre el texto y unas formas. Y en eso quiero detenerme un poquito como distribuidor en el caso de Siglo, y es pensarse la comunicación del libro así. O sea, ¿cómo estamos hablando de los libros? ¿Y por qué poner un libro de un punto A a un punto B? No solo se trata de hacer un pedido, empacar y llevar, sino que también tenemos que conversar alrededor de este libro y conversar a partir de la seducción del libro. Y eso pasa en muchas formas y a veces se nos olvida que las redes sociales y el contenido de nuestras propias redes sociales, boletines de prensa y demás espacios de comunicación son casi que como una contraportada. No es la contraportada, por supuesto, pero es que es el contacto directo con un posible lector. Y si nosotros no pensamos en cada una de las palabras que utilizamos para comunicar en la biblioteca, en los espacios digitales de la librería o del distribuidor, pues no estamos continuando con ese tejido de complicidades que nos propuso el editor o la editorial. Claro, no vamos a poder imitar el humor de trama, pero es importante conocer su estado de ánimo para poderlo transmitir. Pero mira, eso que estás diciendo es importantísimo. En muchos sitios los distribuidores han terminado, las empresas distribuidoras han terminado siendo una mera empresa de logística, de camionetas que llevan cajas de libros de un almacén a una librería, ¿no? Cuando antes, y hay otros ejemplos, y yo creo que Siglo es un ejemplo muy bueno en ese sentido, el papel del distribuidor no es el del transportista.
El papel del distribuidor es, además de transportar libros, por supuesto, es el de generar confianza, generar complicidades, por ejemplo, en las librerías, ser capaz de seducir, como decías, a los libreros, decir, oye, estos libros son importantes o estos no, estos libros son para ti, quizás estos otros no, estos libros son interesantes por esto y por aquello. Yo creo que ese papel de interlocutor, en este caso con las librerías, en muchas partes se está perdiendo. En España, por supuesto, ese papel se ha perdido y ahora lo tienes que hacer tú desde la editorial, sabiendo que los distribuidores son los que tienen las puertas de las librerías abiertas. A mí ese papel me parece imprescindible y ojalá en España se volviese a recuperar. El distribuidor como alguien que conoce los libros que lleva, que conoce a quién se los debe de llevar y que es capaz de seducir y de informar a las librerías, que a su vez lo repercutirán en los lectores, por supuesto. Me encanta eso que dices también, porque se empieza a vincular, por supuesto, con el gran tema de hoy, que es una editorial, es un estado de ánimo, y para recomendar a un amigo, para decirle a una amiga, oiga, este tipo puede ser un buen partido, o esta mujer puede ser un buen partido, pues uno tiene que conocer cómo es su estado de ánimo y de qué se trata. Entonces, conocer un fondo editorial, presentarlo a otros, implica también no solo un estudio de sus líneas, sino, bueno, qué es eso que se quiere transmitir y cuáles son sus ideas fundacionales, por decirlo de alguna forma. Este libro que ven acá, yo se los voy a pasar, se llama El síndrome del lector. Es un libro que no vamos a hablar puntualmente ya de esto porque se nos está acabando el tiempo, pero sí es muy bonito que lo puedan tener porque es donde termina el libro. No sé, Manuel, si quieres brevemente decirnos algo sobre este, y hay uno más que yo quiero que conversemos, cerramos y hacemos la rifa, ¿les parece? El síndrome del lector de Elena Ríos. Elena Ríos es un seudónimo de una editora muy importante, de una traductora de literatura inglesa muy importante que lleva muchísimos años trabajando y escribiendo en España y siendo directora de colecciones editoriales muy importantes. Ella montó hace unos años un blog en donde hacía una entrada cada 15 días con este seudónimo, Elena Ríos, no con su nombre verdadero, hablando sobre libros y literatura, con una sensibilidad y con una excelencia impresionante, ¿no? Yo tuve la fortuna de conocerle hace muchísimo tiempo y tomando un café en Barcelona, un día se lo dije, digo, hombre, me gustaría mucho hacer una selección de algunos de tus escritos y publicarlo en forma de libro. Ella me dijo que sí, que por supuesto, hicimos una selección, la trabajamos muchísimo, los ordenamos de otra manera, porque no deja de ser un viaje a través de la literatura de los últimos 200 años y también de la edición de libros, y es uno de los libros de los que más orgulloso y satisfecho estoy. El libro me parece de una vigencia arrolladora, creo que es un libro para disfrutarlo y degustarlo, y trabajar con Elena fue realmente un placer, ¿no? Entre una editora con muchísimos más años de experiencia y veteranía que yo, pero con la que trabajé muy a gusto montando este libro. Me cuesta recomendar un libro de trama, pero este libro me parece maravilloso. Bueno, hay uno que descubrimos ayer viéndolo, pues lo descubrimos, me refiero a como ya viéndolo y leyendo un poco, y es el ensayo sobre tipografía, que se los voy a poner acá, porque tiene mucho que ver con esta idea de ser contestatario, de ir chuzando a otros, porque dice, bueno, es que la tipografía no es porque sea bonita y ya, o sea, la letra primero comunicaba, y la O, y es un ejemplo que ponen, la O no es bonita porque se parece a una manzana, la O es una O, no es una manzana. ¿Puedes contar un poco sobre para abordar otro tipo de roles que están en el mundo del libro, como los diseñadores o las personas que trabajan con tipografía? Eric Gill fue un personaje muy controvertido y muy provocador. Él fue, entre otros, el que diseñó algunas tipografías, por ejemplo, la Gill Sans,
es suya. Y luego tiene, sobre todo en Inglaterra y en Ginebra, tiene unos frontispicios, porque él era también escultor, muy importantes. Por ejemplo, la fachada de la BBC o en la abadía de Westminster tienen obras suyas. Él decía que lo importante de las letras era que fuesen legibles, que no era un arte en sí mismo, sino que lo importante es que cumpliesen una función. Y reivindicó muchísimo el papel del artesano en un momento, siglo XIX, finales del XIX, en un momento de gran industrialización, etcétera, etcétera. Él reivindicó mucho la figura del artesano, del que trabajaba con las manos todo el proceso creativo. Gill, al mismo tiempo y en paralelo, fue un hombre muy controvertido pues, por sus ideas y por su vida personal y vida familiar, que no quiero desvelar aquí. Y dudamos mucho en si editar este libro de Gill. ¿Por qué? Pues porque en el fondo está la discusión de toda la vida entre la figura del creador y la obra. Es decir, cuando hay una contradicción entre la obra y el creador, ¿qué se debe de hacer? ¿Se debe de perseguir y dejar la obra al margen? ¿Debes de hacer oídos sordos y decir, bueno, pues aunque esto lo haya creado fulano con quien no comparto absolutamente nada, su obra merece ser conocida? Tuvimos grandes discusiones en la editorial y al final decidimos, Carlos, nos parecía que era importante que las reflexiones de Gill estuviesen a disposición de los interesados, pero decidimos también hacer un prólogo muy largo a su obra y sobre todo a su figura controvertida. Y ese es el prólogo, que es fantástico, que lo redactó Íñigo García Ureta, que es un gran cómplice en la editorial, excelente traductor y excelente editor. Y al final lo acompañamos también con otro pequeño texto de Juan Forn, grandísimo editor y periodista argentino que falleció hace un año y que él escribió en Argentina un texto muy pequeñito sobre el Eric Gill controvertido. Entonces decidimos acompañar su obra sin huir el problema de su personalidad controvertida, pero sí acompañarla de otros elementos que a la gente le puede dar una idea sobre el entorno de Gill. Uy, ese también es, y lo voy a anotar acá, es un muy buen ejemplo para esas decisiones difíciles que dices, ¿no? Como, ¿qué hacemos acá? ¿Cuál es la decisión que toca tomar cuando no estamos de acuerdo con el que crea, pero su obra es valiosa para una reflexión? Y creo que a muchas personas de las que están acá les va a pasar o les ha pasado, entonces creo que es una referencia importante también por eso. Bueno, Manuel, hemos llegado al final, pero quisiera cerrar con algo importante y es con una confesión. Te cuento que cuando les mandé el correo a las personas para que se unieran en este momento, les dije, miren, yo creo que esto, y Manuel nos va a decir si es verdad o no. Yo creo que si yo un día llego llorando y le digo a Manuel que tengo un desamor espantoso, que me duele mucho el corazón, todo, y le digo, quiero acelerar el tiempo y que me deje de doler, él me va a decir, mujer, te he dicho que lo importante no es llegar, sino el proceso. Y me tirarías un paquete de Kleenex o de pañuelos y deja de llorar. Cuéntanos un poquito de esa idea en trama. Pues esa idea está también ahí detrás, ¿no? Siempre hemos pensado y que lo importante es el viaje, no es llegar al destino, ¿no? Y en ese viaje compartido, tranquilo, pausado, rodeado de la gente a la que quieres y a la que respetas, me parece lo más importante. Uno de los libros de los que hablabas antes, El fervor de tener libros, pues precisamente la persona que tradujo el libro, que es complicado porque es un italiano del siglo, principios del XVIII, ella dice, hombre, es que este libro refleja muy bien lo que somos en esta oficina, ¿no? Y por eso dijo, vamos a ponerle lo de Festina Lente en la portada, que era lo que utilizaba Aldo Manuzio en el siglo XV, ¿no? Que decía, hagamos las cosas despacio para llegar bien. Es decir, démonos prisa, pero despacito.
para hacer las cosas bien, porque la gente para la que trabajamos y elaboramos cosas se merece un respeto, ¿no? Y yo creo que eso lo hemos querido siempre mantener también en la editorial. Intentamos que ningún libro que salga de la imprenta se nos caiga de la mano, no ya solo por el contenido, sino también por la forma. Nos parece que la forma, la cartulina, el papel, el formato, el diseño, tiene que ser importante. Yo creo que es una manera de respeto hacia el lector, de respeto a los que trabajan en toda la cadena del libro, y es lo que hace posible pues, que tengas ganas de que un libro tuyo ocupe un lugar en tu biblioteca, en tu casa. Gracias, Manuel. Yo creo que esa máxima de apresúrate despacio es muy importante para poder manejar todos los estados de ánimo y nunca pervertir el estado de ánimo pues, inicial del proyecto cultural. Es bonita y siempre me gusta tenerla cerca desde que me la dijiste la primera vez. Si les parece, entonces hagamos la rifa. Gracias a todas las personas que estuvieron durante el encuentro. Vamos a ir enviando las memorias y vamos a compartir también esta sesión. Y bueno, el camino continúa porque, como decía Emilia Franco, esto es una construcción colectiva, siguiendo las ideas de Ángel, de cómo los proyectos se hacen en conversación con otros. Manuel, muchas gracias por estar acá hoy. Fue genial. Manuel, gracias a todos los que... muchas gracias, qué lindo evento, cómo Emilia. Aprendimos cada vez que te oímos. Sí, seguro, Sorprendes. seguro. Por supuesto que sí. Quiero darles las gracias a ustedes y darles las gracias sobre todo a quienes han estado conectados, y estoy leyendo además algún comentario fantástico que me llena de orgullo y timidez